Ciudadanas senadoras, ciudadanos senadores de la República. La historia de nuestro país tiene páginas brillantes de hombres y mujeres que desde el siglo XIX, con su actuación y su trabajo, construyeron honrosas páginas de la construcción de nuestra patria. Pero tiene también una historia oscura de hombres que desde el poder han confundido su función y han creído que llegar a un cargo público es la autorización expresa para enriquecerse ellos y a veces generaciones completas después de ellos, que han desprestigiado a la función pública y han desprestigiado también, han contribuido a desprestigiar a los políticos en funciones de gobierno. La historia de funcionarios públicos que se sienten con la autoridad y con la facultad para ocupar un escritorio como servidores públicos y al mismo tiempo ocupar un asiento en los consejos de administración de empresas privadas es larga y conocida de muchas generaciones. En los años 40, con el alemanismo, en otros sexenios más, con destacados funcionarios de primer nivel, se hicieron famosos los negocios privados al amparo de los cargos públicos. Es conocido de muchas generaciones de mexicanos cómo se acuñó en el pasado incluso una frase que definía con claridad la ética de quienes combinaban sin ningún pudor y sin ningún recato los cargos públicos con los negocios privados. Un representante muy claro de este tipo de comportamiento llegó a acuñar una frase cínica incluso. Un político pobre, dijo, es un pobre político. Y con ello se justificaban negocios, empresas, inversiones, contratos, que desde un lado del escritorio se participaba para conseguirlos e incluso hasta se firmaban a nombre del gobierno, y por otro lado el mismo personaje recibía esos contratos y esos negocios como parte de una empresa privada. Es más, se ha llegado en ciertos momentos de la vida política del país a tratar de explicar como algo aplaudible, como algo que da prestigio, decir: yo no vivo de mi cargo en el gobierno, yo no vivo del salario como burócrata, yo no soy alguien que depende de la quincena o del mes, yo soy empresario, yo tengo mis empresas, yo soy un inversionista, yo invierto, yo creo empleo, yo tengo garantizada la estabilidad de mi familia y la de mis próximas generaciones porque soy un hombre exitoso. La política es algo complementario, es un hobby. Me permito entregarle una parte de mi vida al sector público, donde tan mal se paga y tan mal se trata a los funcionarios públicos, porque yo no soy un burócrata, yo soy un empresario. Y se pretende colocar el tema como un tema de prestigio social, como si eso fuese algo digno para enorgullecerse. A muchos políticos, y ahí no tiene que ver el color ni las siglas, sino las convicciones personales, se les ha olvidado con frecuencia que hay un deber ético y hay un deber moral y hay una obligación legal de quienes ocupamos cargos legislativos o en el Ejecutivo o en el Poder Judicial.
Ser servidor público es una vocación, es una convicción, es un ejercicio profesional, es un orgullo servir a la administración viviendo en la honrosa medianía que señalaba el presidente Juárez, para quienes estamos orgullosamente sirviendo al país y viviendo de lo que cada quincena o cada mes la ley señala como retribución. Hubo un hombre, al margen de siglas y partidos también, que ocupó muchos cargos. Fue secretario de Gobernación, fue secretario de Educación, fue director de Petróleos Mexicanos y ocupó cargos importantes en el gobierno. Un ideólogo del liberalismo, por cierto, del siglo XX, que siendo director de Petróleos Mexicanos y habiendo bloqueado la posibilidad de los contratos de riesgo en Pemex, en un discurso de los muchos que pronunció, conceptuoso y profundo, lanzó una frase que hoy en el 2008 es necesario volver a subrayar. Ese hombre dijo: nadie debe olvidar en el sector público que los hombres que están en ese sector no pueden hacer negocios privados. Los únicos negocios que deben atender los hombres públicos son los negocios públicos que su encomienda les da. Ese hombre era don Jesús Reyes Heroles, y lo decía como una alerta para esta tendencia de confundir la función pública con los negocios privados. Esta confusión que se da sexenio tras sexenio, independientemente de las siglas. ¿Por qué lo digo? Porque está en la opinión pública un tema grave, de trascendencia para el Estado mexicano, que las cámaras del Congreso de la Unión no pueden ignorar, ni pueden ver como una anécdota política para la disputa del momento. Una empresa privada denominada Transportista Transportes Especializados Invacar S.A.D.C.B., Sociedad Anónima de Capital Variable. Un consejo de administración, unos accionistas, un apoderado de la empresa, que decidió hacer lo que una empresa de este tipo hace: negocios con Petróleos Mexicanos, firmas de contratos y convenios de prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados del petróleo. ¿Con quién hace los negocios? Con Petróleos Mexicanos, con Pemex Refinación, cuyo representante era el ingeniero Jesús Villarreal Gallegos, en su carácter de gerente de transporte terrestre. Y por la otra, esta empresa transportista, Transportes Especializados y Bancar, Sociedad Anónima de Capital Variable, y representada por el señor Juan Camilo Muriño Terrazo en su carácter de apoderado legal. Contrato, convenio de prestación de servicios, muy normal. Pemex tiene muchos prestadores de servicios. Aquí hay senadores que han pasado por esa empresa y saben los cientos, o no sé si miles, de prestadores de servicios que día a día, mes a mes y año con año establecen convenios y contratos por cantidades enormes de miles de millones de dólares dentro y fuera del país. Nada anormal, nada fuera de lo común. ¿Cuál es el problema? Que bajo declaración debe decir verdad. El representante apoderado de la empresa Ibancar afirmó, y hay testimonio público y por escrito de tal cosa, que la celebración de este convenio de prestación de servicios
no violaba la ley correspondiente y que por lo tanto no se encontraba en el supuesto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público cuando firmó los convenios. ¿Qué dice el aludido artículo 50 de esta ley? Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes. Numeral 2. Las que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública. Pero hay un hecho. El apoderado que firmó estos documentos en las fechas correspondientes, en 2 contratos que tengo en mi poder, como parte de una lista de 9 contratos en total, ocupaba en el año 2002 el cargo de diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Meses después, separado del cargo por decisión propia, ocupaba el cargo de asesor del secretario de Energía y meses después el cargo de subsecretario de Energía del Gobierno federal. Por cierto, los convenios de prestación de servicios fueron firmados y autorizados por asignación directa. La ley lo contempla. ¿En qué casos? En los casos en los que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados bajo la responsabilidad de la dependencia correspondiente. Me pregunto públicamente, ¿qué peligro había para que se provocaran pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados en la asignación directa de estos convenios de prestación de servicio consecutivos y anuales? Consecutivos y anuales. Va a ser importante lo que explique Petróleos Mexicanos sobre este tema. Termino. No se trata de desatar vendetas políticas. No se trata de iniciar escándalos públicos. Ya hay muchos en el ambiente político mexicano. No se trata sino de esclarecer qué pasó de 2002 al 2007 en Petróleos Mexicanos, con esta empresa, con estos convenios, con estas asignaciones y con este procedimiento. Porque quien se encuentra en el caso que estoy narrando aquí, quien se encuentra mencionado en los documentos con su firma autógrafa, es hoy el secretario de Gobernación y el segundo hombre en la jerarquía del Ejecutivo Federal. Y por esas razones no puede quedarse ni en anécdota, ni tampoco en una denuncia sin elementos o en un escándalo político para el lucimiento de algún legislador. No. Tiene que haber una profunda investigación de las instancias correspondientes y las cámaras del Congreso de la Unión están obligadas a tomar cartas en el asunto. Afortunadamente, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos dan plenas facultades. El artículo 93 de la Constitución establece lo siguiente: las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones
para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones serán del conocimiento del Ejecutivo Federal. El artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso establece: las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional. Tenemos materia para integrar comisiones de investigación. Las bancadas del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hemos acordado formalizar la propuesta de la integración de comisiones de investigación, que en 20 minutos más será del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, con más de 125 firmas de diputados federales, en cumplimiento del requisito legal. Y se procederá a determinar quién la preside y quiénes la integran. Informo a ustedes, compañeras y compañeros senadores, que los senadores y senadoras de las bancadas del PRD, del PT y de Convergencia hemos decidido presentar la solicitud formal para la integración de una comisión investigadora del Senado de la República sobre el tema que he expuesto aquí. Y valoro la decisión de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, que ha decidido respaldar esta decisión y por lo tanto conformar, por la decisión de más de 64 diputados, esta comisión de investigación, esta comisión especial de senadores, 64 senadores, para integrar esta comisión de investigación. Y solicito a la presidencia turne el tema a la Junta de Coordinación Política para procesar su integración, sus alcances y quién la preside. Y segundo elemento que quiero informar: el tema es tan delicado y de tal trascendencia y de tal gravedad que me parece que hay que hacer uso de las instancias que el Congreso tiene. Por ello, dado que la Comisión de Auditoría Superior de la Cámara de Diputados no puede hacer por sí misma auditorías, pero sí lo está facultada para ello la Auditoría Superior de la Federación misma. Adelanto, para cuando estén integradas las comisiones respectivas, que formalizaremos la propuesta de la inmediata elaboración de una auditoría sobre el tema correspondiente, que determine convenios, contratos, montos, adjudicaciones, empresas y responsables en Petróleos Mexicanos de este tema. Esta comisión bicameral puede trabajar en los próximos días de inmediato. Esta comisión bicameral puede trabajar con senadores y diputados. Y la Auditoría Superior de la Federación puede, con sus instrumentos legales, materiales y profesionales, proceder a realizar de inmediato la auditoría que comento. Adelanto que los dos convenios de prestación de servicios los haremos entrega de inmediato a la Auditoría Superior de la Federación. Y los datos con que contamos también, como la primera aportación documental de otra complementaria que deberá llegarse la propia Auditoría Superior de la Federación. Hay materia, hay documentos, hay firmas, hay montos, hay adjudicaciones. Hay una grave confusión entre la función pública y los negocios privados. Y por lo tanto, con responsabilidad,
sin escándalos mediáticos solamente, sin vendetas. Esclarezcase esto que estamos denunciando. Supongo que a quien ocupa la Secretaría de Gobernación le debiera interesar aclarar las cosas. No lo queremos hacer en una oficina de la PGR, no lo queremos hacer en una conferencia de prensa, no lo queremos hacer ni siquiera en una comisión ordinaria del Senado, sino en estas comisiones de investigación con la participación de las cámaras, del Congreso, de la Unión. Y termino diciendo lo siguiente: nuestro cuerpo de asesores se ha abocado al tema, sabemos lo que tenemos en las manos, hay elementos para que actuemos, y por el bien del país y por el bien de las facultades de las cámaras del Congreso y por el bien de la sana separación de la función pública y por bien del sector privado y por bien de Pemex, esclarezcamos qué ha ocurrido y sin adelantar conclusiones, esperemos el resultado de esa auditoría. Solicito entonces, señor presidente, que el tema sea turnado a la Junta de Coordinación Política para sus efectos correspondientes. Muchas gracias.